So we want to repeat the question, where is disease coming from? Vamos a repetir la pregunta, ¿de dónde proviene la enfermedad? And in order to give that answer, we need to have an absolute foundation. Y para dar una respuesta a esta pregunta necesitamos tener un fundamento absoluto. So what is part of the foundation? Entonces, ¿qué constituye ese fundamento? So those who have been every Aquellos night que here. ya han venido las otras noches, la primera y la segunda. It's the law, yes? La The ley. law of nature Es la ley de la naturaleza, is the foundation. So es el fundamento. is it a complicated law ¿Es una ley complicada? or simple? O So simple. it is Así that que- everything is a channel. Nos explica la ley que todas las cosas son un canal, And everything needs to take in order to give. todas las cosas necesitan tomar para dar. Always remember, Siempre recuerden, yes, there's nothing that does anything for itself. no hay nada que haga algo para sí mismo. So that's what we need always in order to have to make conclusions. Esto es lo que necesitamos recordar siempre para poder hacer conclusiones. And then we need to know the human being, Y luego necesitamos conocer al ser humano, the structure, su estructura, functions, sus funciones and its needs y sus by which necesidades por las cuales it lives. él vive. Yeah? ¿Sí? So Así two que elements, dos elementos foundational. y dos elementos que son el fundamento. You don't know the law, you cannot explain why the human being has what it has. Si no conoces la ley de la naturaleza, no puedes explicar por qué el ser humano tiene lo que And if you tiene. don't know the human being, then how will you know why it is like it Y is? si no conoces al ser humano, entonces, ¿cómo vas a saber por qué son las cosas que está teniendo? So this is the study that I do in my practice. This Este, is what I learned. yo presento aquí lo que he aprendido en mi práctica diaria, en mi consultorio. And if we understand this, then we can take and have clear conclusions. Así que si entendemos esto, entonces vamos a poder arribar a conclusiones If not, our claras. conclusions are, yes, somehow out of the blue. Si no, nuestras conclusiones pueden proceder de la nada misma Or o of the stomach. del estómago. So, we know the structure. Así que conocemos la estructura We need to know that we are all built the same way. y necesitamos conocer que todos estamos constituidos de la misma manera. Since what moment? ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo? In the moment of conception. Yes? Desde el momento de la concepción. Ya. Desde la concepción. Everything has to work the same way. Todas las cosas tienen que funcionar o todos tienen que funcionar So- igual. That's how it functions, and then by what we function. Así que así es como funcionamos y ahora mediante qué funcionamos. We need to know that our first need is what? Necesitamos saber que nuestra principal necesidad es ¿qué cosa? Amor. Amor. Amor, So what did you love, say? breathing. Breathing, yes, I know, but that's what all people say the first time. Sí, comprendo. Respirar es lo que toda la gente dice la primera vez. But then we learn the lesson, Pero luego aprendemos la lección and it's amazing how we were raised and how we were educated. y es increíble cómo hemos sido, cómo nos han educado, cómo hemos crecido That we don't know that love is our first need. y a tal punto que no sabemos que el amor es nuestra principal necesidad. How could that be? ¿Cómo puede ser That the whole world looks to human being que el mundo entero observa al ser humano and doesn't know what his first need? y sin embargo no reconocen cuál es su By principal what he functions. necesidad? Aquello por lo cual empieza a funcionar. It's amazing. Es increíble. Yeah. Our children don't know that love is their first need, Ni nuestros niños saben que el amor es su principal necesidad. because then they would do something in their lives Porque si no, si lo to supieran, satisfy that need. harían algo en su vida para satisfacer esa necesidad. Because all I saw is that we don't know how to satisfy the need of love. Yo lo que he visto es que nosotros no sabemos cómo satisfacer nuestra necesidad de amor. So love is the first most needed need of the human being. Así que el amor es la principal y la necesidad más necesaria del ser humano.
not only the humans, but also the animals. no solo de los seres humanos, sino también de los animales. And then we have chemistry, which we also need. Y también tenemos los elementos químicos, que también los necesitamos. We need also to breathe. Yes? También necesitamos respirar, ¿sí? Yeah, but we need to know what comes first and what comes later. Pero necesitamos entender cuál viene primero y cuál viene después. Both are basic, Las dos son básicos, but pero the one comes before the other. uno viene antes que el otro. So what do we do first in our life? Así que- Think or breathe? ¿Qué es lo primero que hacemos en nuestra vida? ¿Pensar o respirar? Eso me dice. Breathe, dice breathe. So when do you breathe the first time? ¿Cuándo respiran por primera vez? When you're born. Cuando And how nacemos. old are you then? ¿Y qué edad tienen para entonces? Nine Usually months. 9 months. Generalmente 9 meses. So 9 months you have thought. Durante 9 meses han estado pensando And you didn't breathe. y no respiraron. You lived. Y estaban vivos. You needed air, of course. Necesitaban aire, por supuesto. You took it from your mom's blood. Lo tomaban de la sangre de la mamá, But pero you did not breathe. Tú no respirabas. Yeah? Breathing comes after you are 9 months old. La respiración viene recién cuando tenemos 9 meses de edad. And you lived already 9 months. Y ya has estado 9 meses vivo And you didn't breathe. y no respirabas. That's very simple. Es muy simple, Yes? ¿sí? Thinking is from the beginning. And we will see how it functions. El pensamiento ocurre desde el comienzo y vamos a ver cómo funciona. Yeah? So then all of these are under unchanging laws. Así que todos estos elementos están bajo leyes inmutables, They are absolute. son absolutas And there is no other option. y no hay ninguna otra alternativa. See, when I see a patient, Miren, cuando yo veo a un paciente, do I need to be 100% sure where his disease is coming from? Neces- Or should I guess? necesito saber con una certeza del 100% de dónde proviene su enfermedad o debería estar adivinando allí. I should know. Yo debería saber. And if I have this 100% knowledge about the human being, Y si yo puedo obtener este conocimiento, el 100% del conocimiento del ser humano, your conclusion is 100% right. tu conclusión va a ser 100% correcta. And you know Y tú sabes, why when a patient comes to you and coughs, cuando un paciente viene a verte y está tosiendo, or why his ear is infected. o por qué su oído está infectado. I had a few times, it's months or years ago, Hace unos meses o años atrás, I had an elderly patient. tuve un paciente, un señor He mayor, was over 80, tenía más de 80 años and he made a very severe infection of the ear. y tuvo una infección muy severa del canal auditivo. And even the middle ear was also infected. Aún el oído medio estaba también infectado And of course, I know why he has it. y por supuesto yo sé por qué lo tiene, Because if you once know how it functions, you know exactly what it is. porque cuando una vez comprendes el funcionamiento, ya lo aplicas a todos y sabes cómo funciona. But that I know it doesn't change anything, he must know it. Pero que yo lo sepa no cambia en nada. Es él, el paciente, el que debe saberlo. But because he was over 80, Pero dado que él tenía más de 80 años, I didn't confront him with what he thinks. yo no lo confronté con lo que pensaba. I just try to fix his ear with the ointment you have and do. Yo solo traté de acomodarle, arreglarle el oído con las gotitas que habitualmente usamos. And I gave him the medication. Le di la medicación And so he came back a few days later, y unos días más tarde volvió. and the ear was even worse Y than su, before. y su oído estaba peor que antes. And then I could not abstain myself Y yo no pude abstenerme and ask him, what is going on in your life? y le pregunté, ¿qué está sucediendo en tu vida?
And I know it was his left ear. Y yo sabía que era su oído izquierdo. And if you're right-handed, Y si tú eres diestro, your left brain, tu hemisferio cerebral izquierdo, that's my findings, it's not read in the books, eso es lo que yo he descubierto, no lo he leído en libros, because I put history and body together. porque yo coloqué la historia relacional y el cuerpo junto en una línea de tiempo. So the right-handed person has his left brain, because that's the dominant side, from his mom. Entonces, la persona que es diestra, su mano derecha es gobernada por el hemisferio izquierdo y ese es el hemisferio heredado de su madre. Yes, and then automatically the other side is from where? Y automáticamente el lado derecho del cerebro es ¿de dónde? ¿De dónde proviene? ¿De quién proviene? The fathers. Del Yeah, you padre, can have ¿sí? only two. Solo podemos tener padre y madre. So the dominant side of our life, I don't know why, is always mom. Así que el lado dominante de nuestro cuerpo, yo no sé por qué, pero siempre tiene que ver con la mamá. Yes, so mother plays the major role. Así que la mamá es la que juega el In one's rol life. más importante en la vida de uno. That's why I think you have that dominant side, the Por eso one es you que work yo most. creo que tenemos el lado dominante So it was del his lado derecho. left ear. Este hombre tenía su problema en el oído izquierdo. His right was healthy. El oído derecho estaba saludable. Why was his right ear healthy? ¿Por qué estaba saludable su oído derecho? Because only this brain side was under the problem. Porque solamente este lado del cerebro estaba sobrellevando el problema. Sí. So they're separated. Así que están separados los hemisferios. And so having it here, Y teniéndolo aquí, the only one relationship that adds to mom la única relación que se agrega a la del lado derecho de la mamá is spouse. es la del cónyuge. Yeah? ¿Sí? So that's also my findings, and you can prove it. It's fantastic to see. Eso ha sido también algo que yo he descubierto y ustedes pueden probarlo si quieren, es fantástico verlo. This showed me at the beginning that disease is an intention. Esto me mostró desde el comienzo que la enfermedad es con intención, It's a program. es un programa, It's not by chance. no ocurre por casualidad. Cannot happen, just happened. No. No puede pasar simplemente porque It pasa. is a program that you must put on so that it functions. Es un programa que tienes que encenderlo para que funcione. And so I looked into this ear of this man, Así que miré al oído de este señor and I knew he had something that really hurts him in his mind. y yo sabía que este señor tenía algo que realmente le dolía y le pesaba en su mente. And it was when I asked him what is going on, what he's thinking about, Y cuando le pregunté qué estaba pasando en su vida, qué pensamientos estaba teniendo, it was that his wife passed away. era que su esposa había fallecido. Yeah? And this was the anniversary Y ahora estaba en su aniversario. of the second year, I think, after she passed away. Creo que era el segundo año después del fallecimiento de ella. And so when he told it to me, and I even thought he would have had cancer in that ear because it was such a change of that skin in the ear that I thought this guy has cancer. Cuando él me lo dijo, yo incluso pensé que él podría llegar a tener cáncer en ese oído porque el cambio que había habido entre una consulta y la otra había sido tan grande, tan severo, que pensé que podría tener un cáncer. But then I sent him to the CT scan to see if everything is what is there. Lo mandé a que se haga la tomografía para ver todo lo que se puede ver allí, But thank God he didn't have anything. pero gracias a Dios no tenía nada allí, But it took a long time until it healed pero le llevó mucho tiempo hasta que se pudo curar, because the burden of his heart was so heavy. porque la carga de su corazón era muy pesada. So you see, in the body, Así que vemos en el cuerpo, you can see something podemos ver algo, amazing of the mind of the human being Algo- and even of the animal. algo sorprendente de la mente del ser humano y aún también de los animales. So let's go to see who is the one that does it. Vamos entonces a ver
¿quién es el que lo produce? And you know these things 100% because there is no other option. Y esto podemos saberlo con certeza del 100% porque no hay otra opción. The only problem is El único problema es that people are not knowing it. que la gente, las personas no lo saben Yes, and they don't accept it sometimes. y a veces no lo aceptan. What? My thoughts? ¿Qué? ¿Mis pensamientos Making me such an infection? me están provocando tremenda infección? So what else? What else can do it? Entonces, pero entonces, ¿qué más? ¿Qué más podría provocártelo? What is the power of our life? ¿Cuál es el The poder, power. la energía de nuestra vida? ¿Cuál es la energía de nuestra vida? Yes, our thoughts. Sí, por supuesto, nuestros pensamientos. Can they ever not do anything ¿Podrían no tener ningún efecto, no hacernos in nada our body? en nuestro cuerpo? They do everything. Ellos hacen todo. So that's why it's so important to know that. Por eso es tan importante entender esto. But you tell it to a person, Pero tú se lo dices a una persona, not everything can come from thoughts. no todas las cosas pueden provenir de los pensamientos. So then where? Entonces, From where? ¿de dónde? Just by occasion, just by chance? ¿Solo por azar, por casualidad? Because some bacteria entered it and catch it? Porque alguna bacteria se metió allí y lo agarró, lo Yeah, atrapó. that's it? Bad bacteria. The Ba- bad bacteria. Mala bacteria. Bacteria mala. Can you ever remove the bacteria from the ear? ¿Puedes alguna vez eliminar las bacterias del oído? Can you? ¿Puedes? Never. It's always there. Nunca. Siempre están allí. You can do whatever you want. Puedes hacer todo lo que quieras. And it's always the same bacteria in the ear, you know? Y siempre está presente la misma bacteria en el You oído, don't find ¿saben? another one. No tenemos otra. Yeah? So it's amazing. Es increíble. Every time you get an infection Cada vez que tienes una infección and you get this meningitis where there is pus in the ear canal, y tienes esta meningitis en la que hay pus en el canal auditivo, it always smells the same, worse, siempre huele horrible y siempre huele igual, because this bacteria is always making that same smell. porque esta bacteria, este tipo de bacteria siempre genera el mismo tipo de olor. But when the infection is gone, you have no bacteria. Pero cuando la infección se va, ya no tienes bacteria. And you can never remove the bacteria from there. No, tú nunca Because puedes eliminar It has las its bacterias place de there. allí, porque So- ese es su lugar. That's why the problem is that we must understand where does disease come from inside or from outside. Entonces el problema es, debemos entender de dónde proviene la enfermedad, de afuera o de adentro. And if we don't know ourselves, Y si no nos conocemos a nosotros mismos, we will always think, oh, someone got into my ear. siempre vamos a pensar, oh, algo se me metió en el oído And then made me sick. y eso me enfermó, me hizo enfermar. What can you then change? ¿Qué puedes entonces cambiar? Nothing. You're a victim. Nada, eres una víctima. So let's see once again. Vamos a ver una vez más, The body is made out of many organs, el cuerpo está hecho de muchos órganos and they are all connected in the brain together, y todos están conectados juntos, interconectados en el cerebro, and that all must function in a circuit. y todo debe funcionar en un circuito. Does that circuit have an order? ¿Tiene ese circuito un determinado orden? Yes or no? ¿Sí o no? Yeah, of course. What Sí, por comes first? supuesto. ¿Cuál viene primero? The heart or the kidneys? ¿El corazón o los riñones? So now it's interesting to have made that nice circuit to see where things start and where do they end. Entonces, es interesante ver que dónde comienza el circuito y dónde termina el circuito. And what is the law of the circuit? ¿Y cuál es la ley del circuito? Where a thing starts, there it also ends. Donde algo comienza, allí también tiene que terminar. See? Very important. Es muy importante. So where it starts, it also ends. Allí donde comienza, también debe terminar. And that's beautiful. Y eso es hermoso. Yeah? So Sí.
where do all blood vessels start? ¿Dónde comienzan todos los vasos sanguíneos? Where do they start? ¿Dónde comienzan? The blood vessels. ¿Dónde comienzan los vasos sanguíneos? In the heart. En el corazón. And where do they end? ¿Y dónde terminan los vasos sanguíneos? In the heart. En el corazón. So we need to know, where do all thoughts start? Así que necesitamos entender dónde comienzan todos los pensamientos And where do they all come back? y a dónde vuelven todos los So, pensamientos. everything must start in the cortex Así from the whole big circle. Todo debe comenzar en la corteza, el gran círculo, And we have found out that there needs a coordinator to be there. y hemos visto que se necesita un coordinador allí. Pilot must sit in the cockpit to push the buttons. Tiene que haber un piloto sentado en la cabina para poder apretar los botones, And that pilot is the human spirit. y ese piloto es el espíritu humano. That's what we started to prove yesterday. Eso es lo que comenzamos a demostrar ayer, And I brought a few proofs. y traje algunas pruebas, And I think if that is not enough, y yo creo que si eso no es suficiente, no one would ever have enough. entonces nunca nadie va a tener suficiente nunca. The law proves La ley prueba the brain cannot think. que el cerebro no puede pensar. He is used to think. Se lo usa o es usado para pensar, Okay? Like the legs are used to walk because they cannot walk. del mismo modo como las piernas son usadas para caminar, porque So, no pueden caminar. If the brain can think, Así que si el cerebro puede pensar, then he is an enemy of himself. entonces es un enemigo de sí mismo. Yes? ¿Sí? But we know that a physical thing cannot do anything to itself, cannot destroy itself. Pero sabemos que un elemento, una cosa física, nunca puede destruirse a sí misma. And we know that electricity must come from somewhere. Y nosotros sabemos que la electricidad debe provenir de algún lado. And the electricity cannot come from within the brain. Y la electricidad no puede provenir de adentro del cerebro. The impulse in the brain must be done from outside. El impulso en el cerebro debe provenir desde afuera. So, if that's not enough, that's fine. Si eso no les es suficiente, no hay So, problema. Because we need to find out where are the thoughts. Tenemos que We have to descubrir, know where the thoughts are tenemos coming que from. saber de dónde provienen los pensamientos. Because we must take him responsible for what happens in the body. Porque debemos hacerlo responsable de lo que nos sucede en el cuerpo. So, under the government of the spirits, every part of the body serves the overall good of the being under the direction of the spirit. Así que cada parte del cuerpo sirve al bien integral del ser bajo la dirección del espíritu. So, if he plays well, and we have finished last night with the piano, Anoche terminamos con la ilustración del piano. I hope that's a nice illustration. Espero que eso les resulte una bonita y clara ilustración. It's easy to remember. Es fácil recordarla. So, the piano is the body, El piano es el cuerpo. and the spirit is the piano player, El espíritu sería el intérprete o pianista. and the result of it is the music. Y el resultado de la interacción de ambos es la música. And it's important to know that the spirit is invisible. Es importante saber que el espíritu es invisible. You don't see him. Yo no lo veo, no lo Science vemos. have not made any pictures of it, Los científicos nunca han tomado ninguna fotografía de él, but we know that he must be there pero sabemos que tiene que estar allí. because of whom? ¿O por qué? ¿Por quién? Because of whom? Yes. Who proves that he's there? ¿Quién prueba que allí está? Yes, the necesidad. That's good. Las necesidades. But especially, what is the proof that there must be a spirit there? Pero- if you just take music and the piano. Pero ¿cuál es la prueba específica que demuestra que tiene que haber un espíritu allí? Si toman simplemente el ejemplo del piano y la música, Because of the music. a Yes. causa de la música. So you hear the music,
Cuando tú escuchas la música, you know the piano cannot make the music. tú ya sabes que el piano no puede tocar música, You can never hacer música. teach him to make music. Nunca le puedes enseñar al piano a que Yeah. toque música. And if ¿sí? music comes out, Y si se produce la música, si hay there must be a música, player. tiene que haber un intérprete. So if our body does something, Así que si nuestro cuerpo hace algo, he moves and does something, se mueve y hace todo lo que hace, there must be a mover of the body. tiene que haber alguien que movilice al cuerpo. If not, you cannot move. Si no, no se puede mover. And when he is dead, he doesn't move. Y cuando está muerto, no se mueve. So I think that's as simple as it can be, Creo que esto es tan simple como puede ser, even for scientific minds. aún para las mentalidades científicas. Yeah. So I don't want to speak about that now, No vamos a hablar de eso ahora, pero but just understanding simplicity of life. solo para entender la simpleza de la vida. Where there is a move, there must be wind. Donde hay algo que se mueve, tiene que haber viento. Yes? ¿Sí? Does the tree move itself? ¿Se mueve acaso el árbol por sí mismo? Do you see the wind? ¿Ven el viento? No? No. You just see the moving of the trees, Tú solo ves el movimiento de los árboles. but you would never say, oh, this tree is moving, interesting. Nunca vas a decir, oh, qué interesante, cómo se mueve este árbol. Can he move itself? ¿Puede moverse a sí mismo? No. No. But in the human being, Pero en el ser humano, science has come so far la ciencia ha llegado tan lejos to say that the tree moves itself. para decir que el árbol se mueve solo. And how can you then ever do something about it if the tree moves itself? ¿Y cómo puedes hacer algo respecto de eso si el árbol se mueve solo? A tree must be moved. Un árbol tiene que ser movido. Our body is like a tree. Nuestro cuerpo es como un árbol. He can do nothing by himself. No puede hacer nada por sí The mismo. law does not permit him. La ley no lo He must permite. be put into action Debe ser puesto en acción from an impulse from outside. a partir de un impulso proveniente del exterior. I didn't find anyone else No encontré nada más than the wind, which is the spirit. no encontré nada más que el viento, que es El un espíritu. espíritu. So, what is the soul once again? Entonces, ¿qué es el alma una vez más? So you see, the bird is also soul. Ven, aquí tenemos un pájaro que también es un alma. Why is a bird a soul? ¿Por qué un pájaro es un alma? Yes, she moves. Sí, porque el pájaro se Yeah? mueve, And it ¿sí? thinks. Y piensa And it needs love. y necesita amor. Yeah, so it ¿sí? can move. Así que se puede So a mover. soul is a body that has a brain Así que un alma es un cuerpo que tiene un cerebro and has a spirit that moves the brain y tiene un espíritu que moviliza al cerebro by the decisions. mediante las decisiones que toma. And together they make the soul. Y ambos en coordinación dan And lugar since- al alma. In the cortex we have the whole body together. Y dado que en la corteza tenemos integrado todo o representado todo el cuerpo junto, So the connection between spirit and body is that what we call soul. así que allí, en la conexión entre el espíritu y el cuerpo, es lo que llamamos alma. So the soul is not a spiritual element, but the combination of a spirit and the body together. Así que el alma no es un elemento espiritual, sino la combinación del espíritu y el cuerpo. That makes things very simple. Eso hace and que las easy. cosas sean muy fáciles Yes? y simples, So, ¿verdad? Así que Now, let's look closer. vamos a hacer un zoom. The body El cuerpo has two needs. tiene dos tipos de It needs necesidades. chemistry Necesita sustancias químicas and electricity. y electricidad. Those are physical things. Esas son cosas físicas. And then he has a spirit, Y luego tiene un espíritu, and the spirit needs love, freedom, faithfulness, justice, and so on, as we have seen last week. y un night. espíritu necesita, como lo hemos visto anoche, amor, libertad, fidelidad, justicia, comprensión, como lo terminamos de ver anoche. And by his decisions, the spirit makes the electrical current. Y mediante sus decisiones, el espíritu genera la corriente eléctrica. If not, we would have no way where the electrical current would come from the brain. Si no, no tenemos ningún punto de origen para ver de dónde proviene la energía eléctrica, la corriente eléctrica del cerebro. And together, they make the soul. Y los dos juntos
dan lugar al alma. Now, let's see a little bit how we function. Everything functions in the soul. Vamos a ver cómo funcionamos. Todo funciona en el alma. So, our eyes are connected to where? Así que nuestros ojos están conectados ¿con qué? Con cerebro, con cortex. Con la corteza Yeah. del cerebro. And who sees? ¿Y quién ve? Yes, yes. So, El espíritu, sí. only the spirit sees what you see. Solo el espíritu ve lo que tú ves. Because to the cortex, what comes on? Porque a la corteza, ¿qué es lo que le llega? A wave. Ondas. Yes? A wave Ondas. that is transmitted through the eye, through the nerve. Yes? Que se transmite a través del ojo, a través del nervio. And who sees? The spirit sees. ¿Y quién ve? El espíritu Yeah. ve. ¿Sí? So, Entonces, that's why it's very simple. por eso es muy simple. The eye never see anything. El ojo nunca ve nada. They just transmit it. Solamente transmite. But the interesting La thing onda. is it goes into the nerve and then it goes as a wave in the nerve, not as a visible thing. La cosa interesante es que entra en el nervio y dentro del nervio se transmite como una onda, no como algo visible. Yeah? And then suddenly the spirit sees. Y de repente el espíritu ve. So we have ears. Tenemos oídos, They are connected to the cortex. que también están conectados con la corteza. Who hears what you hear? ¿Quién oye lo que tú oyes? Your spirit, because Tu espíritu. I cannot speak to your brain. Porque yo no puedo hablarle a tu cerebro, Yes, because she doesn't know anything. porque tu cerebro no sabe nada. So the whole body is connected to the cortex. Así que todo el cuerpo está conectado a la corteza. And this was the question the first night we had. Y esta fue una pregunta que tuvimos la primera noche. Who feels when I touch her? ¿Quién siente cuando lo toco a él? The body never feels anything. El cuerpo nunca siente nada. How does anesthesia works? ¿Cómo funciona la anestesia? It puts the spirit to sleep. No. No, no, no. It stops the connection from the body to the cortex. No. Frena la conexión del cuerpo con la corteza, hacia Yes. la corteza, entre el And cuerpo y then- la corteza. And then if the spirit has no legs anymore, he cannot walk. Entonces, si el espíritu ya no tiene más piernas, no puede caminar. If the brain is shut down, Si el cerebro the spirit has está not with dormido, what to think. el espíritu no tiene con qué pensar. And then he does not feel anything. Entonces no because tiene con qué sentir that tampoco, connection is stopped. porque esa conexión está interrumpida. That's how our pain medication works. Así es como funcionan también los analgésicos. Yeah? So they work in the brain Operan o trabajan a nivel del cerebro to stop what? para detener ¿qué? The channel, yes. El canal, So sí, that it should not come up to the... para que no ascienda hacia la And when it's gone away, corteza. And then- when it's metabolized, Y ahora cuando es metabolizado, what happens? ¿qué sucede? Pain is back. El dolor vuelve. Yeah? So it's important. If the body would feel, Es importante. Si el cuerpo sintiera, how could we stop him to not feel? ¿cómo podríamos frenarlo para que no sienta? Impossible, yes. We would have no way to stop it. Imposible, no tendríamos forma We only de stop detenerlo. the conduction, I mean the circuit to not get to the spirit so that it cannot feel it anymore. Nosotros solo podemos bloquear el circuito para entonces que no llegue al espíritu y que el espíritu no pueda sentir nada. So the ideas that are out there in the world, Así que las ideas que están dando vuelta en el mundo, I just had a patient recently. tuve recientemente un paciente, She came because she had a zoster oticus, herpes, en el oído, the in the eye. whole side. On Yeah, one- here on this side. on this side. Left side. Este paciente tenía herpes zóster, más conocido como culebrilla, en el oído del lado izquierdo. She has it 3 weeks and a half before she started. Había comenzado a tenerlo 3 semanas y media antes. The blisters were gone, Las ampollas habían desaparecido, but everything hurts. pero todo le dolía. Yeah?
And we know that this is the danger, and they believe that the cell remembers the pain. Y nosotros hemos aprendido que esto es un gran peligro porque la célula recuerda el dolor. And then if it's once remembered it, you cannot take it out anymore. Y una vez que ya lo ha recordado, ya no lo puedes eliminar más. That's why they pump a lot of antiviral Viral. medication, Por eso se les inyecta un montón de medicación antivirales so that they interrupt that pain. para interrumpir ese dolor. But usually it doesn't work. Pero en general no funciona. So the lady has the pain. Esta señora tenía el dolor, The herpes is gone, el herpes se le fue and now she's afraid the pain remains. y ahora ella tiene miedo de que el dolor permanezca. Because she read that there is a memory in the cell, Porque ella leyó que hay unas células que tienen memoria and if she does not get rid as fast as possible from that pain, y si ella no se le va tan rápido como sea posible el dolor, the pain remains always. el dolor le va a permanecer para siempre. It's a good belief or a bad belief? ¿Esa es una buena creencia o una mala creencia? Yeah, very bad. Es muy mala. See, when you have tinnitus or acouphene, yeah, Cuando tienes tinnitus o acúfenos o zumbidos en el oído, I didn't like the patient who came with tinnitus when I was on call. cuando yo estaba de guardia, no me gustaba recibir pacientes que venían con tinnitus o You acúfenos. see, they wake up in the midst of the night at 3 o'clock, Generalmente se levantan en el medio de la noche a las 3 de la mañana, the ear is ringing, el oído les está zumbando and they jump up to go to the hospital, y se levantan y corren al hospital, wake me up, me despiertan a mí, so my ear starts also, así que mi oído también empieza and and I wondered. I said, could you not wait till the morning? y yo me preguntaba y les decía, ¿no hubieras podido esperar hasta el día siguiente? No, ¿Hasta la because mañana? when you have something, you need immediately to do it, No. do something about it. Porque cuando tienes algo, inmediatamente tienes que hacer algo para resolverlo. Yes, and that's ¿Sí? why they came. Por We eso put a lot of cortisone in them, venían, le poníamos un Ah. montón de cortisona other perfusions, y otras perfusiones and sometimes it goes away, y a veces se iba, and mostly it remains. pero la mayor parte de las veces permanecía. And then you were still too late to remove it. Y aún llegábamos demasiado tarde para eliminar el dolor, And the pain and the noise. para eliminar el zumbido. But you know, I learned by experience in my practice. Pero yo aprendí por experiencia en la práctica, You can have a tinnitus, an acouphene for 20 years. puedes tener tinnitus o acúfenos por 20 años. And if you switch it off, Y si tú lo apagas, it's gone. se va. But you need to turn the switch, Pero tienes que mover la perilla, because only you make it to yourself. porque solo tú la enciendes para ti mismo. But if you don't understand it, Pero si tú no lo entiendes, no one can help. nadie puede ayudarte. We can pump cortisone in you how much we want. Podemos inyectarte tanto cortisol como quieras, Won't help. pero no te va a ayudar. So the pain disappears when it has no reason, when it does not have an input for it. El dolor desaparece cuando no tiene razón, cuando no tiene un elemento de entrada, algo que le da la entrada. Pain must always be sustained by power. El dolor debe siempre ser mantenido por energía. So if the power goes away, pain stops. Así que si la energía se va o deja de ser, el dolor se frena. Yes? So Sí. when you get an accident, Así que cuando tienes un accidente, it takes a time until it heals. lleva un tiempo hasta que se cura, But if you don't hit again, pero si tú no vuelves a golpear la zona, pain goes. el dolor desaparece, se va. But if you have chronic pain, Ahora, si tú tienes dolor crónico, that is not by a hit, que by no, a- que yeah, no está producido por un trauma, then who makes the pain? entonces, ¿quién está generando ese dolor? And you can stop it at any moment Y tú puedes detenerlo en cualquier momento if you turn on the switch, si off the switch. si tú apagas la perilla.
Because without power, no light. Porque sin energía no hay luz. Without power, no tinnitus. Si no hay energía, no hay acúfenos. So you sustain it, you do it. Así que tú lo perpetúas, tú lo generas. That's why understanding the truth Por eso, entendiéndolo de verdad, takes away the fear. elimina también el temor. Because I said to this lady, Porque yo le dije a esta señora, the problem is solvable el problema se puede solucionar if you understand how it works. si tú entiendes cómo funciona. You don't need to fear that you ever will remain with that pain. No necesitas tener temor de que vas a permanecer para siempre con ese dolor. But you need to sustain it. You need to know who makes it. Tú necesitas saber quién lo está generando y quién lo está manteniendo en el tiempo. So that's so important to know. Así que eso es muy importante entenderlo. So the body shows us Así que el cuerpo nos muestra that the spirit cannot play the piano. que el cuerpo nos muestra que el espíritu Cannot play the piano correctly. El cuerpo nos está mostrando que el espíritu no sabe tocar bien el piano o no Yeah? está So if tocando you bien play el the piano. piano well, no pain, no herpes, never. Ahora, cuando el pianista toca bien el piano, cuando el espíritu toca bien el piano, no hay dolor, no hay herpes, nunca. So she is in her 60s, this lady, Así que esta señora tenía 60 y pico de años, and she said, "Yes, I had as a child the de Zoster. varicella, yeah." O varicela. Yeah. Entonces esta señora que ahora tenía 60 años me dijo, sí, cuando yo era niña tuve varicela. How could it erupt again after so many years? ¿Cómo puede ser que me volvió a erupcionar después de tantos años? Porque varicela y Zoster son... ¿sí? This is a very smart virus. Este es un virus muy inteligente. He just goes on the left side of your neck. Solamente va al lado izquierdo de tu oído. Yeah. A tu oído izquierdo, al lado izquierdo de tu cuello. He comes down that nerve, Él viene por el nervio and there he is. y ahí está. So we need to kill him. We need to kill the virus. Así que necesitas matarlo, Oh? ¿no? Or who do we need to kill? ¿A quién necesitamos matar? So we need to see what do we need to change in order to be free of pain and be healthy. Lo que necesitamos ver es qué tenemos que cambiar para quedar libres del dolor y estar saludables. So we smell. Nosotros olemos. Who smells? ¿Quién huele? Spirit. El espíritu. A lot of people lost their smell. Mucha gente ha perdido el olfato last 3 years. en los últimos 3 años. Who was it? ¿Quién era? The virus ¿El virus or their thoughts? o sus pensamientos? How was it? ¿Quién era? Yeah, but don't tell it Pero no lo digan to the doctors. a los médicos. Because doctor will say, no, it's this evil virus. No, el doctor te va a decir, no, este es este perverso virus Get into your nose, que se metió en tu nariz stopped your smelling. y hizo que dejes de oler. Just a few days ago, Hace unos días atrás I had a patient that lost her smell for, I think, 15 years. tuve un paciente que tenía pérdida de olfato por, creo que fueron 15 años. Smell and taste. Había perdido el olfato y el gusto. You know when it happened? ¿Saben cuándo came? sucedió? ¿Cuándo le sobrevino esto? Exact a half a year after the divorce of her husband. Exactamente medio año después del divorciarse de su esposo. And since then, Y desde entonces, she has the same way to think. ella tiene la misma manera de pensar, That's why the smell doesn't come back. por eso no recupera el olfato. But I believe Pero yo creo if she changes the mind, que si ella cambia su mentalidad, she might smell and taste again. ella puede recuperar su olfato y gusto. Because she changed up here the circuit, the electrical impulse that makes to stop the smell. Porque ella puede cambiar aquí arriba el impulso eléctrico que está frenando el circuito que le permite oler y gustar. So that's
how all five senses are working only together because we have a body and a spirit. Así es como los 5 sentidos pueden trabajar juntos porque tenemos un cuerpo y un espíritu. Why can only the spirit smell? ¿Por qué puede solo el espíritu oler? ¿Por qué solo el espíritu puede oler? And a suggestion? Cualquiera. Porque el cuerpo no puede hacer nada por sí solo. Because the body cannot do anything by itself. Yes, that's the one thing. Sí, esa es una But from a cosa, practical aspect, pero en un aspecto práctico. who needs to decide about the smell? ¿Quién necesita decidir acerca del olor? Only the spirit can decide about the smell. Solo el espíritu puede decidir acerca de un olor. You like bad smell? ¿Les gustan los malos olores? Why not? ¿Por qué no? I mean, I'm very sensitive to smell. Yo soy muy sensible a los olores, Yeah, very sensitive. muy sensible. And once we were traveling from New Zealand to come back to Germany, Una vez estábamos viajando desde Nueva Zelanda, volviendo hacia Alemania. and the airplane was full, El avión estaba lleno. and I was in the middle seat, and my wife on the window seat. Yo estaba en el asiento del medio, mi esposa estaba en el asiento de la ventanilla. And here came a man Y de este lado se sentó un hombre, who was, I don't know, maybe, yeah. And he took off his shoes se sacó de los zapatos, and took off his socks, se sacó las medias, and then he puts his he crossed his- crosses, entonces he puts his, cruza las piernas yeah, so y, the- y yo just in empecé front of my neck, my nose. justo enfrente de mi nariz. So what could I do? Y entonces, ¿qué hago? Oh, I could not say to him, because if you say something and then you have to travel with him 10 hours, it's not so good. Y ahora yo no le podía decir a él algo, porque si le digo algo y después tengo que viajar 10 horas con él al lado, So I found a solution. así que encontré una solución. I bowed over to my wife. Me recosté sobre mi esposa. She thought I would love her more, Ella pensaba que yo le iba a amar más, so she felt good. así que ella se sentía bien, But I just did it because the smell was so bad, pero yo solo lo hice porque el olor era tan feo and so the smell was better there. y el So- olor de ella era mejor. Only the spirit can smell because he has to do something about it. Solo el espíritu puede oler porque tiene que hacer algo respecto de eso que Well, huele, ¿no es there are cierto? smells that shows us, oh, there's a danger. Hay ciertos olores que nos demuestran, oh, aquí hay un peligro. And if we cannot smell the danger, we die. Y si no podemos oler el peligro, podemos morir. What is one thing that doesn't smell and kills us? ¿Cuál es la una cosa que no tiene olor y nos mata? Mono. El Yes? monóxido de carbono. Carbon. Yes. So you don't smell it, No lo olemos you die. y nos morimos. Yeah? So that's why we need to know where is that gas, Por eso because we don't smell it. necesitamos saber dónde está el gas porque no podemos olerlo. So only the spirit can smell, feel, and hear, because he is the only one who can do something about it. Así que solo el espíritu puede oler, sentir y oír porque solo el espíritu puede hacer algo respecto de eso. If the body would smell it, what could you do? Si el cuerpo oliera, ¿qué You can podría hacer You con cannot ese take any olor? decision to say, okay, I go away from here, or I bow down over, or No, yes? no podría tomar ninguna decisión para decir, ok, me voy a alejar de este lugar o voy a cerrar la llave o algo. So the spirit directs everything in the soul. Así que el espíritu dirige todo en el alma, He's the chief of the being. es el jefe de todo el ser, He must satisfy his own needs and the needs of the body. debe satisfacer sus propias necesidades y las necesidades del cuerpo. So when we have problems in the nervous system, Cuando tenemos problemas en el sistema nervioso, to whom do we look? ¿a quién vamos a ver? To the spirit, yes? Al espíritu. See, like in the first night I told you, En la primera noche les dije, when we intervene in the body cuando with intervenimos en el some cuerpo surgical con intervention, algunas cirugías, intervenciones but we don't quirúrgicas, change the cause, pero no modificamos la causa, it just goes to another place. solamente el problema se dirige a otro lugar. So many patients have a clogged nose. I mean, an obstruction in the nose. Muchos- They
cannot breathe so well. Muchos pacientes tienen obstruidas la nariz y no pueden respirar tan bien. And if a physician finds some deviation of the Tabique. septum, Yeah. she says, let's go do surgery. Y si el médico ahí encuentra una desviación del septum, del tabique, dice, vamos a llevarte a cirugía. Yeah. ¿Sí? So Entonces, they do surgery. hacen la cirugía, Did they solve the problem? resolvieron el problema. There was a patient who had for years a blocked nose, Tuve un paciente que había tenido por años la nariz obstruida. and he went to a physician and he did surgery on him. Fue a un médico que lo operó. And when he was still in the hospital, Y mientras todavía estaba en el hospital, he got dizziness empezó a tener mareos instead of the blocked nose. en vez de la nariz parcialmente And tapada. now for 2 years he's unbalanced. Y ahora por 2 años ya había perdido el equilibrio And so he came to see me. y vino a verme. And I said to him, look, Y le dije, mire, the surgeon did a mistake. el cirujano cometió un error. He should have made the surgery more up there, not on the nose. Debería haber hecho una cirugía a un nivel superior, no aquí en la nariz. So then he would have solved all the problems. Y entonces hubiera resuelto todo el problema. But if you don't do the surgery in the spirit, Pero si no haces la cirugía en el espíritu, we just do nothing in the body. We No. don't solve the problem ever. no hacemos nada en el cuerpo, no hacemos nada que resuelva el problema del cuerpo. So if you have a problem in the nervous system, we Así- need to go to the spirit. Que si tenemos un problema en el sistema nervioso, tenemos que ir al espíritu. If we have a problem in the hormonal system, we go to, Si tenemos un problema en el sistema hormonal, ¿vamos a dónde? we have to go to the spirit because Vamos he te- brings the hormones that they should not work well. Tenemos que ir al espíritu porque es él el que hace que el sistema hormonal no esté funcionando bien. If you have a wound that doesn't heal, Si tienes una lesión que no se está curando, your repair system doesn't work well. tu sistema de reparación no está funcionando bien. Science calls repair system immune system, En la ciencia se le llama, al sistema de reparación se le llama sistema inmunológico, which is a confusion by total. lo cual es una total confusión. That's why repair system is correct. Por eso llamarlo sistema de reparación sería lo correcto, Because we cut ourselves porque cuando nos cortamos and there's a program that heals it, yes? hay un programa que lo cura, ¿no es cierto? Que lo Claro, cicatriza, ¿sí? But now we come up and say the program that heals you also makes you sick. Pero ahora aparece la idea de que el programa que te ha cicatrizado, que te ha curado, también te hace enfermar. That's immune system. Ese es el sistema inmunológico. Yeah? Your immune system kills you. ¿Sí? Tu sistema inmunológico te está matando. Because the immune system has the idea that the body fights with something else. Porque se responde a la idea de que el cuerpo está peleando contra sí mismo. Can physical things fight each other? ¿Puede un elemento físico, pueden los elementos físicos pelear contra sí mismos? Yes or no? ¿Sí o no? Of course not. Por supuesto que no. You have no fight in a computer. No hay ninguna do lucha, you? ninguna pelea en una computadora, ¿verdad? You can only have a program that goes somehow, but there is never a fight. Puedes tener un programa que vaya en determinada dirección, pero nunca hay una lucha. So the immune system says us we have an enemy outside of us. Así que el concepto del sistema inmunológico nos hace percibir que tenemos un enemigo por fuera de nosotros, But we don't have an enemy outside of us. pero no tenemos enemigos por fuera We de just have an nosotros, enemy inside of us. solo tenemos enemigos por dentro de That's why nosotros. we concentrate ourselves so much of the enemy outside, Por eso nos concentramos tanto en los enemigos externos, but then when we are sick we say, our immune system is weak. pero luego cuando nos enfermamos, entonces decimos, mi sistema inmunológico está débil. So what is disease? Entonces, ¿qué es la enfermedad? Cause or effect? ¿Causa o efecto? It's the wound. Es la lesión. Yes, it's the wound. So who does the wound? ¿Y quién genera la lesión? It must be done from outside. Tiene que ser realizado desde afuera. And if you stop doing the wound, Y si dejas de lesionarte, the repair system repairs the body. el sistema de reparación repara el cuerpo. But as long as you
cut yourself all the time, pero mientras estás continuamente cortajeándote, you will never get healthy. nunca te vas a curar. So we need to know that we have a repair system and we should be happy for it. Necesitamos saber que tenemos un sistema de reparación y tenemos que estar contentos de tenerlo, Because if we do not cut anymore, porque si dejamos de lesionarnos, don't push the wrong buttons, si dejamos de apretar los botones incorrectos, the repair system heals our body. el sistema de reparación sana nuestro cuerpo. That's why we get healthy after getting sick. Por eso es que volvemos a estar sanos después de haber estado enfermos. So when we have problems with the digestive systems, Cuando tenemos problemas con el sistema the digestivo, blood sugar balance, cuando tenemos desbalances en la glucemia and all body dysfunctions, we have a problem in the spirit. y con cualquier otra disfunción, entonces tenemos un problema en el espíritu. As long as we have not any injury in the body. Siempre y So, cuando no hayamos recibido ningún daño, ningún trauma so en el cuerpo, ¿sí? have no blood, you cannot have any. Por supuesto, cuando no tienes sangre no puedes tener... So I could speak a week just from this. Podría seguir hablando por unas semanas, But nada más de let's esto, go pero vamos to my first case where I saw the pattern. Vamos a ver el primer caso donde yo vi el patrón. And now you have to think with me Y ahora los invito a que piensen because conmigo, this is now getting close to us. porque esto ahora ya se acerca a lo que nos sucede a nosotros. Theory becomes a little bit closer to. La teoría ahora la Practical vamos thing. a acercar un poquito a la práctica. So this lady is 30 years old Esta señora tenía 30 años, and she has headache for 2 weeks ha tenido dolores de cabeza por 2 semanas, on both sides of the head. de ambos lados de la cabeza. So the whole head is hurting. Toda la cabeza le duele. Her primary doctor gave her medicine. Su médico de atención primaria le dio unos medicamentos, But it didn't help. pero no le ayudaron. So the pain was there for 2 weeks. Así que el dolor permaneció por 2 semanas. So now he sends her to me as a ENT Entonces este médico me la deriva a mí como to look into otorrino the sinuses to see if there is an infection. para que vea a ver si hay alguna infección en los senos paranasales. I look into her nose. Miré en su nariz, There is sunshine. había sol radiante. No pus, nothing. No había ninguna obstrucción allí, But her face was not sunshine. pero su rostro no era el del sol She was under radiante. pain. Ella estaba con So I dolor. said, maybe she has a brain tumor. Entonces yo dije, oh, tal vez tenga un tumor de cerebro. So I sent her urgency to make a CT scan. Así of que the la head. envié de urgencia a hacerse una tomografía. She comes back the same day, Volvió el mismo día and the pictures are all beautiful. y las imágenes estaban perfectas. No sinusitis, no. No había Tumor, no sinusitis, bleeding no in the había brain. tumor, no había hemorragia, no había sangrado. Now, what do you do with this woman? Ahora, ¿qué haces con esta señora? The medication doesn't work. La medicación no funcionó, The pain is there. el dolor está allí. Does she have pain or does she not have pain? ¿Tiene dolor o no tiene dolor? How do we know? ¿Cómo sabes? Well, Because she because said she it. says we cannot feel her pain, but how do we know that the pain is real? Nosotros no podemos sentir el dolor que siente ella, pero ¿cómo sabemos que el dolor es real? Because of the expression of her face. Well, the expression of her face, that's also a good thing, yes. Bueno, si la expresión del rostro ayuda, es algo bueno. But from where does the pain come from? Pero ¿de dónde proviene el dolor? Not as a cause, but as an effect. No como una causa, sino como efecto. No, that's the cause. No, but esa es what's la the causa. effect? Como efecto, Who makes the pain? ¿quién hace el dolor? What is the pain? ¿Qué es el dolor? It's music. Es música, Yes? ¿sí? It's music. Es música. So the body responds to the spirit, Así que el cuerpo está dando una respuesta al espíritu saying something is not right. diciendo algo no está bien, Yes? ¿sí? Is pain ever approving or always a signal? ¿El dolor es solo una señal o es una evidencia? Okay, that you're right.
de que estás bien. So it's a signal that something is not right. Es una señal de que hay algo que no está bien. Yes? ¿Sí? We will never say, oh, pain, wonderful. Nunca diríamos, ¿te duele? Oh, fantástico, qué bien. Oh, ¿No? oh. You go to the doctor. That's why people come to us. No. Si te Because duele they're algo, pain. vas al médico. Por eso la gente ¿No? va al médico, porque le duele. So the pain is physical. Entonces, el dolor es físico, So it's absolute. así que es absoluto. We could even make it visible through certain scan MRIs. Aún podríamos llegar a verlo a través de ciertos estudios de imágenes. Yeah? So pain is real because the body makes it. Así que el dolor es real porque el cuerpo lo hace, She can, lo expresa. yeah. Now I need to find out who makes the body the pain. Ahora necesito descubrir quién hace que el cuerpo haga el dolor. Yeah? When you work with a hammer and nail Cuando tú estás trabajando con un clavo y un martillo and you don't know how to hit the nail, y no tienes muy claro cómo golpear el clavo and you hit a finger, y te golpeas el dedo, you have pain, yes? tienes dolor, ¿sí? Why? ¿Por qué? Because you need to learn to be focused on the head of the nail, not on your finger. Porque tienes que aprender a enfocarte en la cabeza del clavo y no en tu dedo. So the next time you don't hit your finger, De modo tal que la próxima vez ya no te golpees el dedo, but martillas some el people dedo. might do. Pero a algunas personas les puede pasar. But then you take something to fix that nail, so it's enough space in between your finger and the nail, so that La próxima vez vas a sostener el clavo con algún otro elemento, de modo que cuando lo golpees ya no te vas a golpear el dedo. so pain helps you. Así que el dolor nos ayuda Yeah, to see when is the danger. para mostrarnos que hay algo que es dañino. And now we need to understand what the body says. Y ahora necesitamos entender qué nos está diciendo el cuerpo. Now she was not injured from outside. She had no accident. Esta señora no había tenido ningún accidente, no She había was not tenido, beaten. She didn't fell on her head. no se había caído sobre su cabeza, no había sido golpeada, no se había caído. So where do we need to search the cause of the pain? ¿Dónde entonces necesitamos buscar la causa del dolor? And I was at the beginning, Yo estaba al comienzo, and that's why I saw it in her, because it was a very simple case. esto era en los inicios de sus estudios, digamos. Y como era un caso muy simple, lo vi claramente en ella. And so I said, what happened 2 weeks ago? Y yo le dije, ¿qué pasó 2 semanas atrás? Because the cause must be before the pain. Porque la causa tiene que estar antes del dolor. Cannot become the pain before the cause. No podría venir el dolor antes que la causa, ¿sí? So she tells me that 2 weeks ago, Así que ella me dijo que 2 semanas atrás, she heard the news ella escuchó la noticia that her boyfriend was unfaithful. de que su novio le había sido infiel. So she came together with the boyfriend a year ago. Ella se había juntado con el muchacho, con el novio, hacía 1 año atrás. She moved from North Germany to South Germany, where I live. Se habían mudado desde el norte de Alemania al sur de Alemania, donde yo Said, I vivo. gave up all my friends and my family, my parents, Y ella dijo, yo dejé toda mi familia, todos mis amigos, and moved down to him. y me mudé aquí a vivir con él That now to find out, para ahora venir a descubrir, after only 1 year, después de apenas 1 año, he's unfaithful. que él me es infiel. Do we understand her? ¿Podemos entenderla? Yes, women more than men, but you Sí, understand her. las mujeres lo podrán entender más que los hombres, pero podemos entenderla. Yeah? ¿Sí? So now the problem is, Y ahora el problema how es does the head pain appear? cómo aparece el What's the process? dolor de cabeza, cuál es el proceso. Because we need to find out the process so that we can stop it. Porque tenemos que ver cuál es el proceso para que podamos frenarlo. So let's look a little bit how she thinks. Vamos a analizar un poquito cómo ella piensa. So how did she think towards him as long as she did not know that he was unfaithful? Entonces, ¿cuáles eran sus pensamientos respecto de él
mientras ella no sabía que él era infiel. Yes. So Sí, con amor. she was have loving thoughts, you know. Sí, ella tenía pensamientos de amor. When ¿sí? women love, they love with the whole being. Cuando las mujeres aman, aman con todo su ser. Yes. And Sí. then so everything goes well if you love. Do you? Así que todo va bien si tú amas, ¿verdad? Loving thoughts are free thoughts. Los pensamientos de amor son pensamientos libres. They make what kind of an electrical current? ¿Qué tipo de corriente eléctrica van a generar? Good one. Yes. ¿Una corriente buena? So that electrical current makes a good chemical response in the limbic system. Esa buena corriente eléctrica va a generar una buena respuesta en el sistema límbico. And then that comes back as a good emotion. Eso regresa y se siente como una bonita emoción. And the body confirms and say, think further like that, everything will be fine. Y el cuerpo lo confirma y dice, continúa pensando de esta manera y todo va a estar bien. How much power do you have when you are in love? ¿Cuánto poder tienes cuando estás enamorado? ¿Cuánta energía tienes cuando estás enamorado? Oh, you don't need to eat, you don't need to sleep, everything. No necesitas dormir, no necesitas Yeah. comer, Because todo va that's- bien. Yes, you're just powerful, no? Estás energizado, ¿no? So, now she hears the news. Ahora ella escucha la noticia, Boyfriend is unfaithful. su novio le es infiel. That information Esa información is against her needs. va en contra de su necesidad, Yes? ¿sí? She needs a faithful friend, Ella necesita un novio fiel, not a unfaithful friend. no un amigo infiel, Yes? Because she Novio has a infiel. need of faithfulness. porque ella tiene una necesidad de fidelidad. And now her need and the doing of her friend are contrary. Y ahora su necesidad y la acción de su novio son opuestas. And now what changes? ¿Y qué es lo que cambia ahora? De boyfriend. That wouldn't solve the problem. Okay. No, eso no va a resolver el problema, So, because the next one is the same, porque el próximo va a ser lo mismo. so what then? Entonces, ¿qué? You just get used to change them. ¿Simplemente te acostumbras a cambiarlos? Oh, it doesn't make sense. No So, tiene sentido. what does she do in her thoughts? ¿Qué hace ella en sus pensamientos? How is she thinking now towards him? ¿Cómo está ella o qué está pensando ella respecto de él ahora? Does she say, oh, poor guy, Ella le dice, oh, pobre hombre, he needs 2 women instead of 1. él necesita 2 mujeres en vez de una. He's a poor guy. Pobrecito. Is she thinking like that? ¿Piensa ella así? Why not? ¿Por qué no? Because that would not make her headaches. Porque si ella pensara así, no tendría ningún dolor de cabeza. Yeah? It would be nice. Sería So what does she think? lindo. ¿Y qué es lo que ella piensa? So she is disappointed. Ella está desilusionada, She's hurt. lastimada. She believes he did some bad things to her. Ella cree que le hizo malas cosas a ella And she even had thoughts of revenge. y aún tenía pensamientos de venganza. You know that everyone that is treated unjustly has immediately thoughts of revenge? ¿Sabían que todo aquel que es tratado de manera injusta tiene inmediatamente pensamientos de venganza? Is this a voluntary thinking or an involuntary thinking? ¿Este pensamiento es voluntario o es involuntario? Some say voluntary, some Yes, say yes, involuntary. I know. Sí, yo sé. Now, let's make it an experimental in your mind. I mean, experiment it yourself. Vamos a experimentarlo en nuestra mente. Vamos a hacer un experimento con nosotros mismos, con nuestra mente. How would you react ¿Cómo reaccionarían if you would be the case? si tú estuvieras en esa situación? Would you think, I should get angry now? ¿Pensarías, me tengo que enojar ahora? Yes? ¿Pensarían, ahora me voy a tener que enojar? No. No. You Tú, just come out without any choice. sin ninguna elección, sin ninguna decisión, You aparece think against yourself. el pensamiento
que está contra ti mismo. Because these thoughts Porque este tipo de pensamientos make a wrong electrical current. hacen o generan una corriente eléctrica equivocada. When do you feel it? ¿Cuándo lo sientes? In the moment you think it. En el momento en que los piensas. The first reaction is you have a negative emotion. La primera reacción es una emoción negativa. And in the moment you have a negative emotion, you could say, oh, I'm thinking wrongly. Where do I think wrongly so that the pain should not appear? Y en el momento en que tienes una emoción negativa, tú podrías decir, oh, estoy pensando incorrectamente, así que voy a dejar de pensar incorrectamente para que el dolor no me aparezca. But unfortunately, the pain must come so that you wake up and say, oh, something's wrong. Pero desafortunadamente el dolor tiene que aparecer para que entonces puedas pensar, el pensamiento debe haber estado mal. You see, on the good emotions we cannot orient. ¿Ven? Cuando tenemos buenas emociones, emociones positivas, no podemos orientarnos por ellas. Because you can still be wrong and feel good. Porque puedes estar equivocado e igual sentirte bien. But you're certainly wrong against your own body if you feel bad. Pero definitivamente estás mal y mal contra tu propio cuerpo si tus emociones, si te sientes mal, que tus emociones son Yep. malas. Bad emotions immediately signal, it's the signal of the body, the feedback of the body to tell you, you don't think correctly. ¿Sí? Las emociones negativas son la señal inmediata del cuerpo para avisarte, tú no estás pensando correctamente. And you respond with the emotions to an unconscious thought. Y con las emociones, y tú respondes con las emociones a un pensamiento inconsciente. Yeah? So here she is hurt, she has thoughts of revenge. Aquí está ella, está lastimada, tiene pensamientos de venganza. These thoughts are unfree thoughts. Estos pensamientos son pensamientos no libres, prisioneros. Because you don't want to think them and you have to think them. Porque tú no los quieres pensar, pero los tienes que pensar. So she thinks day and night. Así que ella empieza a pensar día y And noche. I asked her what she thinks because I'm curious. As a physician, you can always ask everything. Y yo le pregunté qué era lo que estaba pensando, porque yo soy curioso y como médico tú puedes preguntar cualquier cosa. You should never answer your wife when she asks you, what do you think? Nunca deben contestarle a su esposa cuando ella les pregunta qué estás pensando. Oh, that's dangerous. No, eso es muy peligroso. But to the physician, you can say. Pero a los médicos se lo pueden contar. So, you need to know, okay, Tú necesitas saber, why do I think what I think? ok, ¿por qué pienso como pienso? So she's in a cage Ella está en una jaula. because of what? ¿A causa de qué? She doesn't want to let go of that boyfriend Ella no lo quiere dejar partir a su novio because she invested too much in him. porque ella invirtió mucho en él. She left her parents, she left that, and she changed everything in her life. Dejó sus padres, dejó sus amigos, Coming down. cambió un montón de cosas en su vida, And now here is se it. mudó a un lugar distinto. So she wants to keep him. Así que ella quiere conservarlo. That's most women all the time. Así como son la mayoría de las They mujeres, de want to paso. keep everything. Quieren conservar todo. No? So, and Pensamiento machista. Chauvinist. no, that's not Chauvinist so. idea. It's just experience No, esto es solo la experiencia from speaking to thousands of women. de conversar con miles de mujeres. They want to keep things. Quieren guardar las cosas. And it's good to keep, Y yes? está bueno conservar y guardar, Because she doesn't want to lose it. porque ella no lo quiere perder. But what is making her to be in her mind a prisoner? Pero ¿qué es lo que está haciendo que ella en su mente esté prisionera? She wants him to keep him only if he's faithful. Ella quiere conservarlo solamente si él es fiel, Just, yes? ¿no es cierto? Yes? So, how much proof that she can have that he will be faithful? Ahora, ¿cuánta evidencia puede ella tener de que él va a ser fiel? Zero. Cero. So, you understand? She's in ¿Entiende? a circle. Ella está en un círculo. Can you come out of that? ¿Puede salir de ese círculo? So, is it good that she get headache? ¿Está bueno que tenga los dolores de cabeza?
Sí. Sí, Sí lo tiene porque está en el círculo. Well, if she could not get a headache, she would not stop it. porque si ella no tuviera los dolores de cabeza, no dejaría de pensar en ese círculo. See, the body somehow needs to come up and say, please stop things up there because it destroys me. El cuerpo tiene que de alguna manera mostrarse y decir, por favor, deja de pensar de esa manera porque me está destruyendo. And so the body is a very good help El cuerpo es una muy buena ayuda to help us that we do something in our mind that is not healthy. para hacernos dar cuenta que hacemos algo en nuestra mente que no es saludable. So what would she do with him if she could? ¿Qué haría ella si pudiera con él? Change the contract. Well, what would she do if she could? ¿Qué haría si pudiera? Leave. Not leave, no. No. She wants to keep him. No, ella quiere conservar, ella quiere She quedarse. wants to make him faithful. Ella She quiere wants to change him. cambiarlo, quiere hacer que él sea fiel. So if you want to change him, that might not be wrong necessarily, the want itself. Ahora, si ella, el hecho de que ella quiera cambiarlo a él, puede que no esté mal en sí mismo el hecho, But would she give him the choice to be unfaithful? pero ¿puede ella darle la opción a que él sea infiel? No, No. She would, No. she would just no fiel. put him into prison. Ella lo va a poner en la cárcel. Yes? So she would force him Así que ella lo quiere forzar to be faithful. a ser fiel. Yes? ¿Sí? Correct? ¿Correcto? Is it love when you want to force someone? ¿Es amor cuando quieres forzar a alguien? No. No. That's why the headache comes. Es por eso que viene el dolor de cabeza. And I tell you from all my experience for 19 years, Y les digo, de mi experiencia de 19 años, seeing many patients, viendo muchos pacientes, there's only one cause that direct makes the disease. hay una sola causa que directamente genera la enfermedad. It's always because you want to enforce the good. Es solamente porque tú quieres forzar el bien On others. en otros. In the moment you need to exercise force towards others, En el momento en que tú necesitas ejercer fuerza hacia otros, you do not give love anymore to the body. tú ya no más le das amor a tu cuerpo, You give the opposite of love, le das lo opuesto del amor, force. la fuerza. And force is always the direct cause that goes into your brain as a wrong electrical current. Y la fuerza es siempre la causa directa que llega a tu cerebro como corriente eléctrica que va a destruir el cuerpo. Yeah, so you can, if you once know how things work, you will always see it. Y una vez que tú entiendes cómo opera este mecanismo, lo vas a ver siempre. Without the Spirit wanting to enforce the good on others, he could never make his body sick. Sin un espíritu que quiere forzar al otro a que haga el bien, no habría manera nunca de que se enferme. Never. Nunca. Because this is the only pattern that happens. Porque este es el único patrón But it que happens sucede. subconsciously and involuntarily. Pero sucede subconscientemente e involuntariamente. And now, how can we help this lady and general everyone? Y ahora, ¿cómo podemos ayudar a esta joven, a esta señora y a todos en general? So, what would stop her headache? Entonces, ¿qué haría detener su dolor de cabeza? When would she stop being in that vice circle? ¿Cuándo podría ella dejar de estar en ese círculo vicioso? Cuando entienda que no tiene que estar con él. When she understands that she has not to be with him. Well, I know, Bueno, but that is no solution. pero esa no es una solución, lo Because, comprendo, you see, she might separate, porque ella puede separarse, but Y va a seguir pero pensando. her thoughts remain the same. sus pensamientos siguen siendo los mismos. And now the headache might disappear,
Y tal vez ahora el dolor de cabeza desaparezca, but in 5 years she might have cancer of breast pero cancer. de aquí a 5 años ella puede aparecer con un cáncer de mama In another 5 years she pass away. y capaz que en otros 5 años fallece. She's separated. Ella se separó, Doesn't work pero no funcionó, because you don't change the mind. porque no cambió su mente. Because is the problem the guy? Porque el problema es el hombre, No. no. The problem is not the guy. El problema no es el He can be hombre. faithful or unfaithful, doesn't matter. Tú puedes ser fiel o infiel y no importa. Sí importa. Sí importa. ¿Ah? I would like to see if you're still sleeping already. Or Quería ver si todavía estaban despiertos o ya se estaban durmiendo. So, what would the lady help stop the pain and help her to not have it again? ¿Qué es lo que ayudaría que esta señora se le frene el dolor y le ayudaría también a que no aparezca otra vez? Her headache tells her Su dolor de cabeza le está diciendo that she's right or is she wrong? de que ella está bien o que está mal. She's wrong. Ella está She's mal. wrong. Okay? ¿Sí? Not he is wrong, she is wrong. No, no es él el que está mal, es ella la que está mal. Okay? ¿Sí? ¿Ok? So now we need to see what is she thinking wrong. Ahora necesitamos ver qué es lo que ella está pensando mal. Because if she understands, oh, that's the wrong thought, I stop it, it's fine. Porque en el momento en que ella entienda, ese es el pensamiento equivocado, lo freno y todo va a andar bien. So let's see what is the cause why she thinks that he hurt her. Vamos a ver cuál es la causa que le hace pensar a ella que él la lastimó. So did he hurt her? Entonces, ¿la lastimó él a ella? No, pero ella se puede quedar con culpa de que lo causó. Y la culpa provoca mucho daño. No, but she can feel or have guilt thoughts that she has caused the Of situation. course. Everyone gets into the same pattern of thinking. Por supuesto, todos entran en ese mismo patrón de pensamiento. When I want to solve the righteous issues, Cuando yo because we have to balance the righteousness, Cuando quiero resolver los problemas de injusticia, porque necesito Yeah. balancear la justicia that's tiene why we que have balancear. revengeful thoughts, because we have a need of righteousness. Por eso tenemos pensamientos de venganza, porque tenemos una necesidad de justicia. Yeah, and we cannot undo it. It must be fulfilled. Y no podemos deshacernos de esa necesidad, tenemos que suplirla. Yeah. ¿Sí? So that's why you will go against it Es por eso que tú te vas a oponer a eso, as long as you believe siempre y cuando tú estés creyendo that he did wrong to you. que él te hizo un daño a ti. And when you believe he did wrong to you, Y mientras tú creas que él te causó un daño a ti, you search who is guilty. tú empiezas a buscar quién es culpable. Or maybe I am guilty O tal vez yo soy culpable, because I was not nice enough to him. porque yo no fui lo suficientemente amable con él. I didn't do enough. No hice suficiente para So he él. had to go to another woman. Así que él tuvo que ir a buscar otra mujer. So maybe if I gave more, Así que tal vez si le hubiera dado algo más, maybe he would have not gone. tal vez él no se hubiera ido. And so you are in a Y entonces estás en un good thinking or bad thinking. buen pensamiento o mal pensamiento. Do you have a way out? ¿Tienes una salida? Yes or no? ¿Sí o no? No, because can you go in the past to No, solve the problem? no, porque puedes volver al pasado para resolver No. la situación. So No. every problem that the Spirit has that doesn't give him a solution is basically wrong. Así que todo problema que el espíritu tiene que no le genera una solución, que no le da una solución, está por definición equivocado. He must deceive himself. Él debe estar engañándose a sí mismo, Because in reality, there is always a solution. porque en la realidad siempre hay una solución. Because where is the problem only? Porque ¿dónde solamente está el problema? Los pensamientos. In her spirit.
en su espíritu, inside her spirit. adentro de su espíritu, So dentro de su espíritu. this is why we need to understand. Es por eso que necesitamos entender, Is her expectations on him justified? ¿son justificables o justificadas sus expectativas acerca de él? So must he be faithful to her? O sea, ¿tiene él la obligación de serle fiel a ella? See? Sí y no. Oh, you stay with the... No, porque él ya es infiel. There's a hand there. Because it's not a way of being, it's a choice to be faithful. Porque no es una forma de ser, es una elección ser fiel. Yes, but we might put guilt on him now. Bueno, ahora puede que comencemos a colocarle culpa a él, Because we think he could not do it. porque nosotros pensamos que él podría no haber sido infiel. I refer to expectations. She expects him to be faithful. Yes. But it's just a choice. He is faithful until he's not faithful anymore. Yeah, so the problem is in her, I think. Tengo que traducir lo tuyo para que el resto de la gente comprenda. ¿Me lo repetís? Que el problema está en la expectativa The- de ella. the pro- Porque él es fiel hasta que decide no serlo. The problem is in her expectation, because he has been faithful until he decided not to be faithful. Yeah, but So, whatever he does, bueno, lo que sea que él haga, does it affect her or not? lo que sea que él haga, ¿le afecta a ella o no? Sí. So you see, there is a problem. ¿Ven? Hay un problema acá. And ansiedad, yes? She has her needs, ¿ah? So, Ella tiene sus necesidades, dice la now señora. let's come closer. Vamos a acercarnos. Because now you're awake, so Porque ahora we can están- stay till midnight. Pues ahora están despiertos, así que nos podemos quedar hasta la medianoche. Okay? So, What There's a hand in the back. yes? Si ella decide que no le afecte, no le estaría afectando. If she decides that it should not affect her, then it would not affect her. Well, okay. Let's see how that works. Bueno, veamos cómo funciona eso. How shall she do that decision? ¿Cómo puede ella tomar esa decisión? Because it affects her unconsciously, unwillfully. Porque le afecta inconscientemente e involuntariamente. Yeah? Sí. Because it's not a choice. No es por What she elección does? lo que hace. When do I have a choice? Please. ¿Cuándo aparece la elección? Una vez que se perdona ella misma y lo perdona a él. Y lo Once she forgives herself and forgives him. Yes, we will speak about forgiveness as well, but we need to have a definition for that. Sí, vamos a hablar acerca del perdón, pero necesitamos tener una definición para eso. Because I also have the experience people forgive, but they don't get healthy. Yo también tengo la experiencia de tener pacientes, personas que perdonaron, pero no se sanaron. So the mind didn't change. Así que la mente no cambió. So we need to know what needs to be changed so that the body is satisfied. Because we orient after the body, not after the spirit. Así que necesitamos entender qué tiene que ser cambiado para que el cuerpo quede satisfecho, porque nos orientamos con base a lo que pasa en el cuerpo, no con base a lo que pasa en la Because the mente. headaches cannot lie. Porque los dolores de cabeza no pueden mentir. The headaches say to her, you do something wrong. El dolor de cabeza le está diciendo a ella, tú estás haciendo algo mal. And the spirit, in order to have a choice, needs to understand what is wrong. Y el espíritu, con el objeto de tener una decisión, una elección, tiene que entender qué es lo que está mal. So, ¿Sí? Entonces, as long as she believes she was hurt, mientras ella crea que ha sido lastimada, will she have a choice? ¿tendrá la capacidad de decidir? No. ¿De elegir? No. No. She She will only remain has a choice. hurt all her life. Ella solo tendrá
opción, when she understands cuando ella entienda the truth la verdad, that he never hurt her. que él nunca la lastimó a ella. Yes or no? ¿Sí o no? In that moment, Cuando deje de ser víctima, cuando se When she stops being a victim. well, she can only be a victim because he is in debt to her for something. Ella solo puede sentirse víctima porque cree que él está en deuda con ella por algo. Does he owe her anything? ¿Le debe él a ella algo? No, because can he satisfy her need of faithfulness? No, porque ¿puede él satisfacerle a ella su necesidad de fidelidad? No, No. because everyone, the law says, must satisfy his own need himself. Porque la ley dice que cada uno debe satisfacer su necesidad él mismo. So is it easy to go to her and say, look, he didn't hurt you at all? Así que es fácil ir y decirle, hey, mira, no te lastimó para nada, no te hizo ningún daño. I'm very dangerous. Yo soy muy peligroso. I'm in a danger then, I say. Yo estoy en un peligro en ese caso. Me va a asaltar, me va a mostrar las uñas. You tell me he did not hurt me? ¿Tú me estás diciendo que no me lastimó? You don't feel it? ¿Tú no lo sientes? Everyone La ley feels. habla del daño moral y hay un daño psíquico secundario. Ahí estamos hablando también de la ley. Translate, please. So there is also a moral damage besides the psychological damage, and we are also talking about law here. Who did the moral damage? ¿Quién causó el daño moral? El contexto de que la fidelidad es una obligación voluntaria mutua. The context that faithfulness is a mutual obligation of one another. Yeah, that's nice, Eso es lindo, but pero Difícil. no, not difícil. no es difícil. Imposible. Porque en casos las hormonas In que cert- suben in- Nessa hormonas. the hormones alter the spirit. No, no. They literal es una palabra que viene al otro. see. ¿Sí? So the hormones De ahí can, viene el contexto. yeah, the hormones may do the spirit a hard work, a hard thing, Las hormonas pueden causarle una situación difícil al espíritu, but the spirit is in control pero el espíritu está siempre en control. if he is in the truth. Sí está en la verdad. So, but let's be very clear. Seamos claros. For a relationship, you need from both sides fidelity. Para una relación se necesita fidelidad de ambos lados. But Pero for each individual, para cada individuo you don't need it. no se necesita. Yeah? ¿Sí? Because we are individuals. Porque somos individuos. Only I can satisfy the need of faithfulness in myself Solo yo puedo satisfacer mi necesidad de fidelidad para by mí being mismo, faithful, by being faithful. a través de ser fiel. But that's my business. That's my sphere of action. Pero ese es mi negocio, ese es mi asunto a través de mi esfera de acción. The other sphere of action is not mine. La esfera de acción del otro no es mía, But I need to know pero yo necesito saber that his sphere of action que su esfera de acción does not hurt me no me daña, no me lastima, because he's not my subject. porque él no es súbdito no es súbdito mío. He owes me nothing. Él no me debe nada. Because you mentioned the law, the moral law. Porque usted mencionó la ley moral. How many conditions must the neighbor fulfill in order to love him? ¿Cuántas condiciones debe cumplir el prójimo para que lo amemos? How much? ¿Cuántas? Pueden ser inconmensurables. No, no, no. They can be innumerable. No, the law says love your neighbor as yourself, does it? No, la ley dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es So, cierto? does the neighbor need to
fulfill any conditions to love him? ¿Necesita el vecino cumplir ciertos requisitos para que tú lo ames? No, because the neighbor has no name. No, porque el vecino no tiene. Has no name. He cannot do you anything. Porque el vecino no tiene nombre, no te puede hacer nada. A name. Yeah, nombre, Yes. yeah. So that's why he's neighbor. Por eso es Yeah. vecino. So whenever you want something from your neighbor Así que toda vez que tú quieres algo de tu vecino and you believe it's your right, y tú crees que tú estás bien, you break the law tú quebrantas la ley. because you don't love your neighbor. Porque tú no amas a tu vecino. Because you want to force him. Porque quieres forzarlo. Why would you like to force him? ¿Por qué querrías forzarlo? Because you believe Porque he's tú your subject. crees que él está sujeto a ti. Yes? You must always be higher than the other one in order to expect something from him for yourself. Siempre tienes que colocarte en una posición superior al otro para en el momento en que estás esperando que el otro haga algo para ti mismo. So, I know it's hard for Yo us sé que es difícil para nosotros because we all believe porque nosotros todos creemos others are responsible for our needs. que los demás son responsables de mis necesidades. We go into a relationship Entramos o nos involucramos en relaciones with what purpose? con el propósito de qué, ¿con qué propósito? But I will answer that question immediately. Pero voy a contestar esta pregunta inmediatamente. But exactly. Exacto. Because we need to know Porque nosotros necesitamos saber our expectations from others que nuestras expectativas de los demás for ourselves para nosotros mismos are not justified. no están justificadas. We deceive ourselves. Nosotros nos autoengañamos. Disease, the pain of the head, El dolor de cabeza or any disease o cualquier that we enfermedad can que puedan see ver is the result of the spirit deceiving himself, es el being resultado his own enemy, destroying his own body. es el resultado del espíritu engañándose a sí mismo y dando como resultado la destrucción del propio cuerpo. And you see it in every case. Y se lo ve en todos los We casos. are our own enemies Nosotros somos nuestros propios enemigos and not even know it why. y ni siquiera sabemos por qué. Isn't it amazing? ¿No es sorprendente? You go to the doctor Tú vas al médico with your pain. con tu dolor, He doesn't ask you what you think. él no te pregunta He qué doesn't estás ask you what pensando, happened. no te pregunta qué te pasó, He just, let's fix it. él solamente va, bueno, a ver, vamos a solucionarlo, But he never fixes anything. pero nunca arregla nada, Because we have a problem when bad things happen outside of us to kill ourselves. porque nosotros tenemos un problema, que cuando alguna cosa mala sucede exterior a nosotros, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Another short story and then we might finish. Otra breve historia y luego finalizaremos. In 2013, a lady came to me En el 2013 una señora vino a verme with dizziness and sleeplessness. She couldn't sleep in the night con insomnio y mareos for 3 years. por 3 años. She found out 3 years before 3 años atrás habían descubierto that her husband, with whom she was married for 35 years, que su esposo, con el cual ella había estado casada durante 35 años, with whom she has 3 children, con el cual ella tenía 3 hijos, was unfaithful to her the whole time. había sido infiel para con ella todo el tiempo. He was a businessman, Él era un hombre de negocios and whenever he traveled, he had his ladies, y a cada lugar donde viajaba tenía sus damas. and he had a lady, and he had a private bank account where he could sustain the costs for them. Y él tenía una mujer allí, tenía su cuenta bancaria privada con el cual las mantenía esta señora. She had no idea about it. Y ella no tenía, o sea, la esposa no tenía But ni now- idea de esto. He's in pension, he's retired. Ahora, he or she? He. Ahora él estaba jubilado. Now he's home. He's home now. Estaba jubilado, entonces ahora tiene que estar en la casa. And so, somehow, by an accident, Y she de discovers something in his passport, Y de alguna manera, por accidente, ella descubre algo en su pasaporte, a paper or something, un papel o algo,
And then she asks him, Y ella le pregunta, because he wanted to free his conscience, y ahora porque él quiere liberarse, liberar su conciencia, he tells her the whole story of his life. él le cuenta a ella toda la historia de su vida. Qué maldito. He now is free. Él ahora queda libre. Yeah, he Él está confessed. Yeah. Ya confesó y ahora está libre. Now who has the problem? Ahora, ¿quién tiene el problema? Ella. Y después él con los abogados. And now she And then him with the lawyers. when you are 35 years married, or you are in your 70s, No, cuando llevas 35 años de casados y estás en la década de los 70, you don't go away anymore because tú ya where should you go? no te vas a ningún lado porque ¿a dónde te vas a Who ir? takes care in your old age for you? ¿Quién te va a cuidar en tus años de Now, it's vejez? very hard to go then. Pero es difícil irse o separarse Yeah? en esa época. So now she says, Ahora ella dice, but she cannot sleep since then. pero desde entonces ella no puede dormir. She says, I wake up, I go during the night with my car, and I look up to heaven, Ella and I dice, don't know how I can find peace. ella dice, me levanto a la noche, salgo en mi auto y empiezo a dar vueltas y miro al cielo y digo, no tengo idea dónde encontrar paz. And then she has a physician, her doctor. Y luego ella va a su médico. Her doctor couldn't help her much, Su médico no pudo ayudarla mucho. but she told her, tell the children. Y el médico le dijo, contadle a tus hijos. Good idea? ¿Buena idea? Now she gets free because she has to tell it to someone. Ahora ella queda liberada porque ahora se lo tiene que contar a alguien más. You think when you tell it, you liberate yourself, Y tenemos la idea de que cuando contamos algo, entonces nos liberamos de eso. but now you put the burden on the children. Pero ahora colocas una carga sobre los hijos. And the children take it on. Y los hijos la asumen. They also lose their way of sleeping and thinking good about the father. Ellos también pierden el sueño y ya tienen insomnio y empiezan a pensar mal acerca de su padre. They tell it to their wives. Y se lo cuentan a sus esposas. Their wives get the problem. Las esposas absorben el problema. The children get sick. Los hijos de esas esposas se enferman. And so you go on in a circle that has no end. Y se continúa en un círculo que no tiene fin. Isn't that amazing? ¿No es increíble? And we don't even realize it. Y ni what we siquiera do. nos damos cuenta. Yeah. So we need to understand the problem that we have is we deceive ourselves. Necesitamos entender que el problema que tenemos es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. No one can take away our freedom Nadie puede quitarnos la libertad because it's just in our minds. porque está simplemente en nuestra mente. You can be free in prison or whenever you are if in your mind you're free. Aun si tú estás en una prisión o en cualquier lado donde estés, tú puedes estar libre en tu mente. But for this you need to know how things work. Pero para esto necesitas entender cómo If you don't funcionan know- las cosas. You are your own enemy. It's not enough that you are in a bad place. No es suficiente que estés en un mal lugar, It's not enough that you're surrounded by bad people, no es suficiente que estés rodeado de gente mala, but you destroy yourself sino que without a además choice. tú te destruyes a ti mismo Believing sin a lie. alternativa al creer una mentira That the other ever hurt you. que el otro alguna vez te causó daño. She could stop all her problems. Ella podría detener todos sus problemas In the moment she understands, en el momento en que ella entienda she doesn't see the things correct. que ella no está viendo las cosas correctamente. So we don't need to change the circumstances No necesitamos cambiar las circunstancias because the problem is never in the circumstances. porque el problema nunca está en las It's circunstancias. just inside our Es spirit. solamente dentro de nuestro espíritu. And that's why only we can change that, only we can do something about it. Es por eso que solo nosotros podemos cambiar eso y solo nosotros podemos hacer algo por eso. I can never help my patient. Yo nunca puedo ayudar a mis pacientes.
How can I do that? ¿Cómo podría yo hacer eso? I cannot think for him. Yo no puedo pensar por ellos. So that's why I just help him to understand himself. Por eso yo solo puedo ayudarlos a que se entiendan a sí mismos. I am not responsible if he gets healthy or not. Yo no soy responsable si se sana o no, But I promise him he will pero yo le prometo que se va a sanar if he changes the mind si él cambia su mente and see the things correctly. y empieza a ver las cosas correctamente. So we finish with this last thing. Vamos a terminar con esta última diapositiva. This is me or you, Este soy yo o ustedes. and we all have a spouse maybe or a father and a mother, Y todos tenemos, puede ser un cónyuge, un padre, una madre, children or hijos, pets. mascotas. Yes, you have pets. ¿Tienen mascotas? Do pets make sick? ¿Se enferman las mascotas? Yes, when you lose them, you have a problem. Sí, cuando perdemos las mascotas tenemos un problema. You can get very sick. Podemos enfermarnos mucho. You can die, Podemos morir from that sickness. de esa enfermedad. So, why do we have them? ¿Por qué tenemos estas relaciones? In order to love them, ¿Con el propósito de amarlos? to give them something, ¿Para darles algo? or in order to receive something? ¿O con el objeto de recibir algo? So, that's the most smartest answer. Esa es la respuesta más brillante. The problem is just, does it work? El problema es, ¿funciona? That's why we need to know the law. Por eso necesitamos entender la ley. Does the circuit allow Two-way. a two-way thing? ¿Permite el circuito una doble circulación? No. No. So you can go only in one direction. En un circuito solo se puede ir en una sola dirección. But now you believe Pero ahora tú crees it must be in both directions. que debe ser en ambas direcciones. And then you get into a big trouble. Y entonces te metes en un gran problema. So every human problem comes Entonces todo problema humano proviene because he believes porque él cree that he's dependent on love que él depende del amor, from what others are doing que él depende para recibir el amor de lo que otros están haciendo or if the other exists. o de la existencia de los demás. Yeah? So you only have an issue Así que solo puedes tener una enfermedad, un when problema, those around you cuando los que están a tu alrededor do not do the right, o no hacen lo que está bien, or if they do the right, o si hacen lo que está bien, they pass away. fallecen. And then you are in trouble. Y entonces tú estás en problemas. Because you're like a fish without water. Porque tú te empiezas a sentir como un pescado fuera del agua, como un pez fuera del agua. Because why do you have your relationships? Porque ¿por qué tienes tú tus relaciones? What's the cause? ¿Cuál es la causa? Necesidad de, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad? De amor. Necesidad de amor. To give or to receive? Necesidad de amor, de dar amor o de recibir amor. De dar y de recibir. De dar y de recibir. De dar y recibir. I know. Esperando recibir igual. Porque Esa es la equivocación. claro, ahí está el problema. So, Es que cuando doy también recibo, porque cuando estoy dando, When I give, uno se siente satisfecho I- cuando es dar. I also receive because I feel happy when I give. but let's think a little bit. Pensemos un poquito. To the law. A través de la ley, How many actions are in love? ¿cuántas acciones tiene el amor? So, that's deception. Eso es engaño. Se puede dar sin pretender recibir. You can give without expecting to receive. Yes. What would be the condition for that? Sí, ¿cuál sería la condición para eso? What's be the ¿Cuál condition sería for la that? condición para poder hacer eso? Because the law would explain it to us. Porque la ley nos lo va a explicar. No tener miedo. Not to be afraid, Expectativa. to trust in, to love Ah, oneself, well, I know all this. Ama al prójimo como a ti mismo.
to love Sí, the sí. others as yourself. Yes, but Hay que empezar amando al prójimo, o sea, si tu espíritu We have to start loving the other. If your spirit loves the other, so you see, now we are on a level of just discussions, I mean, spiritual things, but we need to orient ahora estamos ourselves en un nivel en el cual estamos discutiendo estas cuestiones espirituales, pero necesitamos orientarnos after something we cannot change. mediante una brújula, algo que no nos deje equivocarnos, algo que no podamos So cambiar how many nosotros. actions are for the human being and for every being in love? Entonces, ¿cuántas acciones tiene el ser humano o cuántas acciones hay en el ser humano y en cualquier otro ser para el amor? I know, that's the deception. Ese es el engaño. So let's see. Veamos. Because of the deception, we give, and everyone that we enter into relationship become our debtors. Debido a nuestro engaño, nosotros damos y a cada persona a la que le damos se vuelve nuestro deudor. If I love you, Si yo te amo, you must love me back. tú me debes amar de vuelta. If you don't love me back, Si tú no me amas de vuelta, I don't love you anymore. yo no te amo más. Who gets sick? ¿Quién se enferma? Yeah, of course. Sí, ¿no es cierto? Because we were so made that when we love our neighbor, we are healthy, not the neighbor. Porque hemos sido diseñados de tal manera que cuando amamos a nuestro vecino, nosotros estamos sanos, no el vecino. You see, I had a patient, an elderly lady, Tenía una paciente, una señora mayor. and that lady had dizziness. Esa señora tenía mareos. And she came to me and I asked her what was the problem. Ella vino a verme y le pregunté cuál era el problema. And you know, by dizziness, there's always a conflict. Y cuando hay mareos, tú ya sabes que siempre hay algún conflicto. Yeah? And she had an obvious conflict with her neighbor Y ella tenía un conflicto obvio con su vecino. because of, I don't know, piece of land or whatever it is. Doesn't Por matter. no me acuerdo que era un pedazo de tierra o lo que sea que haya sido. Now, she was elderly, Ella era mayorcita ya. and so I suggested to her she should think better to the neighbor. Y yo le sugerí a ella que debía tener mejores pensamientos de su vecino. Then her dizziness would go away. Y que su mareo se le iba a ir. And she went. Y ella se fue. After a few weeks, she comes back. Después de unas semanas volvió. She says, "Doctor, the dizziness doesn't go away." Me dice, doctor, los mareos no se me van. So I said, What is your neighbor doing? Y yo le dije, ¿qué está haciendo tu vecino? Oh, it's the same thing. Las mismas cosas. Well, I said, then it won't change. No, él no cambia. Have some loving thoughts towards your neighbor. Y le dije, ten pensamientos de amor hacia tu vecino. And then your dizziness will go. Y tu mareo se te va a ir. She goes home, Se va a la casa, comes back after a few weeks, I don't know. vuelve después de unas semanas And then the same situation. y la misma situación. The neighbor is the same. El vecino es el mismo. She's the same. The Ella- dizziness is there. Ella es la misma, los mareos están ahí. And I try the third time Y traté por tercera vez to help her to see that her thoughts are making her dizzy. de ayudarle a ver que sus pensamientos las están provocando los Because mareos. if she would think good to her neighbor, Porque si ella tuviera buenos pensamientos hacia su she vecino, would feel good. ella se iba a sentir bien. And suddenly she looks to me, Y repentinamente ella me miró says, "Doctor, y me dijo, doctor, you are on the neighbor's side." usted está del lado de mi vecino. See? This is, you remember I have the Sermon on the Mount. Jesus says, "Love your enemy." ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Jesús dijo, ama a tus enemigos. For whose sake? ¿Para el beneficio de quién? Yeah? For the other? ¿Para el otro? No. No. Because when you love, you live. Porque cuando tú amas, tú vives. When you don't love, you stop breathing. Cuando tú no amas, es como si dejas de respirar And you destroy yourself. y te destruyes a ti mismo. But you destroy it because you believe something that is not right. Pero tú te destruyes a ti mismo porque crees algo que no es correcto. Because you don't understand Porque tú no entiendes that in love are two actions. que en el amor hay dos acciones. You must take in order to. Tú debes Give. tomar con el propósito de So dar. the Spirit has two ends, Así- not only one.
el espíritu tiene dos compuertas. He has an entrance and an Tiene una exit. entrada Yeah. y una salida. At the entrance, he's dependent. En la compuerta de entrada, allí es dependiente. At the exit, he's independent. En la puerta de salida es independiente. So where should our relationships be with men? Entonces, ¿dónde deberían estar nuestras relaciones con los hombres? At the entrance or at the exit? ¿A la entrada, en el puerto de entrada o en el puerto de salida? Exit, yes. We share love together. En la salida, sí, compartimos el amor, But pero we give nosotros damos in order to receive. para recibir. And we want from others Y queremos de otros to make us happy. y queremos que los otros nos hagan felices. And we are convinced Y estamos convencidos that love has only one action que el amor tiene una sola acción, to give. que es dar. Then I could never drink. Si fuera así, nunca podría beber. Could I drink if I would have just give water to the body? ¿Podría yo beber si solamente le diera agua al cuerpo? What do I need to do first? ¿Qué necesito hacer primero? I have to take. Necesito tomar. Give. Take. Give. Take. Tomo give. y le doy. Is there any Yo exception? aprovecho. Is there any exception of that? ¿Hay alguna Of course excepción not. a esto? Because that's the law. No, ninguna, porque esta es una ley. So what does the Spirit think about himself? Entonces, ¿qué piensa el Espíritu acerca de sí mismo? That he believes Él cree that he can give before he takes. que él puede dar antes de tomar. Every human problem Todo problema del ser humano come because you want to receive. proviene porque él quiere recibir. I've never seen anything else. Nunca he visto otra causa. And I've spoken to thousands of people. Y he conversado, he hablado con miles de over the world. personas por todo el mundo. And if you look to yourself Y si te miras a ti mismo and see your own life, y ves tu propia vida, you will see vas a ver that every issue that you have que este es la causa, el problema con cada problema que tienes. is because you want to receive something, Es porque tú estás queriendo recibir algo, which is not possible. lo cual no es posible. Every problem comes either you do not receive what you want or you receive the opposite of what you want. Todo problema viene ya sea porque tú no recibes lo que quieres o recibes lo opuesto a lo que quieres. So what's wrong with us? Entonces, ¿qué es lo que está mal en Where is nosotros? the problem of the Spirit? ¿Dónde está el problema del espíritu? So tomorrow night we go into the subconscious. I thought that we could do it tonight. Mañana a la noche vamos a adentrarnos en el subconsciente. Pensé que lo And íbamos then a poder we hacer go hoy, step by step pero vamos a ir to see mejor what the problem is so that we can paso a remove it. paso para poder ver cuál es el problema y But let's poder remember, eliminarlo. The Acordémonos, problem is recordemos. inside of us. El problema está dentro de The nosotros. outside is just provoking it to see it. El exterior, lo externo a nosotros simplemente causa una provocación para que nosotros podamos But verlo. our deception thinks the problem is outside. Pero nuestro autoengaño piensa que el problema está allí afuera. And who can help? ¿Y quién puede ayudar? Only the body and the law. Solamente el cuerpo y la ley. And that we see that we are prisoners. Y entonces esto nos va a ayudar a ver que somos prisioneros. There are three things that must help our mind to see that something is wrong. Hay tres cosas que deben ayudarnos en nuestra mente a ver que algo no está bien. The effect of being caught in your own mind. El efecto de estar atrapado en tu propia mente Proves that you're wrong. prueba que estás equivocado. That your body gets hurt by that Que tu is another cuerpo proof that you're wrong. se ve dañado por eso es otra prueba de que estás equivocado. And the law proves Y la ley prueba that you want something that is impossible. que tú quieres algo que es imposible. So reason must be higher than the heart. Así que la razón tiene que estar por encima del corazón.